estén registrados ante el Instituto Nacional Electoral. El INE también prohíbe el uso de publicidad digital y uniformes. El instituto destacó que el incumplimiento de estas reglas podría derivar incluso con la pérdida de la candidatura. Para platicar sobre este tema le aprecio mucho al maestro en Políticas Públicas y Seguridad Pública, Rodrigo Conejo. Maestro, qué gusto saludarlo en esta noche. Muy buenas noches, ¿cómo está? Luis, buenas noches y mucho gusto. Un saludo a ti y a tu audiencia. No, hombre, al contrario. Oiga, a ver, de saque, ¿qué le parece este inicio de elección judicial y qué le parece el mismo reto? O sea, hablamos de 888 cargos a nivel federal, por no sumar todos los que están también en los estados, si no me equivoco, son 19 estados que también van a renovar poderes judiciales de alguna u otra manera a nivel local. Lo complicado de las boletas, lo raro de las mismas campañas. ¿Qué opinión le merece todo esto, maestro? Claramente es un paso hacia adelante porque cada elección federal que teníamos, recordemos, antes de que el Instituto Nacional Electoral entrara en una lógica distinta y se renovara su presidencia y su secretaría ejecutiva, todos los años que había una elección federal se decía que era la elección más grande y más compleja de la historia. Hablando de partidos políticos, elecciones para cargos pues de gobernador, presidentes municipales, etcétera. Yo creo que esta elección en ese aspecto no es distinta. Es decir, sí, es una elección compleja, sí también es la más grande en celebrarse en nuestro país y la primera de su tipo, pero también vale la pena saber que se han hecho ejercicios previos desde hace mucho, mucho tiempo, desde que el régimen de partido único comenzó a liberalizar la democracia que tenía capturada, y ahora esto es importante porque se empieza también a relajar, a disolver, a destruir la captura de los órganos judiciales que tenían un grupo compacto de juzgadores, jueces, bufetes de abogados y de grupos de interés e incluso de intereses perversos o criminales que a través de la configuración anterior al Poder Judicial podían comprar justicia para unos e injusticia para otros. En ese sentido, yo creo que el país está preparado, porque si está preparado para elegir a sus propios gobernantes, lo está para elegir a sus juzgadores. Ahora, una cosa que es bien importante de este proceso es que a pesar de todas las restricciones e incluso mordazas a las campañas, que yo no considero que sean distintas, a final de cuentas es un método de elección democrática, se van a poner por primera vez en la esfera pública, en la discusión, los jueces, su trayectoria y los propios intereses que pudieran tener. Por ahí también hay voces y críticas que dicen que hay jueces que no debieron haber pasado a la boleta, y yo creo que incluso en esos casos en donde el proceso de selección no pudo garantizar al 100% que todos fueran candidatos, los cuales, no sé, tal vez puedan ser impolutos, es muy, muy importante saber que esta elección justamente provee ese filtro democrático. Es decir, antes no había una manera de saber si las personas que, sobre todo los jueces de distrito, están encargados de dar los amparos en primera instancia, es decir, son la primera línea de defensa de la Procuración de Justicia en México, tenían algún interés, estaban cooptados o eran juzgadores íntegros. Ahora, por primera vez en la historia de nuestro país, cuando menos de los últimos casi 30 años en el régimen que tenemos posterior a la mal llamada transición democrática, existe la posibilidad de que la gente por primera vez haga escrutinio democrático de sus jueces, y eso yo creo que sí es una muy significativa primera vez para México y es un paso positivo. Oiga, maestro, digo interesante porque hay muchas voces que más bien estarían en contra de lo que usted nos está diciendo, ¿no? Pero muy interesante para poder tener todas las voces y todas las posturas. Dice la presidenta que México se vuelve el país más democrático del mundo porque se eligen a los jueces. Será interesante ver si alguien lo replica, ¿no? O sea, el hecho de que no esté pasando en el mundo, de que se hable de la independencia judicial, de que en los Estados Unidos inclusive los círculos de jurisconsultos debatan lo pertinente o no que es escoger jueces en donde estos se escojan, pues es interesante. Yo quisiera preguntarle de entrada, en este afán democrático, ¿cómo se podrán comparar todos los perfiles? Usted, especializado en el tema, ¿tiene tiempo de leer, no sé, los casi 70 que van para la Suprema Corte de Justicia? No más los de la Suprema Corte de Justicia, por no irle sumando más y más y más y más.
Usted conoce perfectamente bien la diferencia entre un juez de distrito y un ministro de la Corte y ahora un nuevo cargo, ¿no? Los integrantes del Tribunal de Disciplina. ¿Lo sabrá la gente de a pie? ¿Será el interés del ciudadano de a pie? Y no estoy menospreciando nada, no vayamos a confundirlo por ahí, pero pues pareciera que en el México que necesita buscar salir día a día, estar tratando de resolver la vida, meter una elección de esta complejidad va a ser de menos pues interesante en su resultado, muy histórico, por supuesto. ¿Cómo ve esto? O sea, ¿realmente la gente va a tener interés en leer 70 y tantos perfiles para un cargo u otro? ¿Realmente la gente va a salir a votar como salió a votar para la presidencia de la República, por ejemplo? Tal vez el entusiasmo con una elección típica de partidos políticos sea distinto, pero yo creo que los electores van a hacer un trabajo similar al que hacen con los candidatos. Un elector típico y promedio, no solamente en México, sino en cualquier parte, se allega de información para lo que más le representa un interés directo. Entonces, los jueces de distrito, que son realmente quienes están más territorializados para la población, probablemente susciten muchísimo interés, porque son ellos incluso los que pueden generar estos amparos nefastos que llegan a romper los derechos de las víctimas, que perpetúan la impunidad. Es decir, es una oportunidad única, no solo de ya poder escoger a quienes nos gobiernan, sino a quienes imparten justicia, que tienen una deuda grandísima, incluso reconocida por los propios ministros, de acercarse a la sociedad. ¿Por qué digo que los propios ministros de la anterior configuración de la Suprema Corte lo aceptan? Porque desde que se comenzó a plantear la posibilidad de la reforma judicial, hubo un esfuerzo fuertísimo de la propia Suprema Corte de decir cómo era la Suprema Corte relevante para la vida de la gente. Si aceptamos eso como verdadero, es decir, que la Suprema Corte y los jueces de distrito tienen un papel importante en la vida de la gente, la propia gente y el elector lo sabrá intuir. Y yo creo que, y a pesar de que pueda ser un poco peculiar lo que voy a decir, no es forzosamente obligatorio el analizar a profundidad todos los candidatos que van a contender para una elección, justo como la gente, en función de sus propios intereses, ideología, valores y prioridades, no lo hace con los candidatos a elección popular. Y aún así tenemos un régimen que yo insisto y se puede llamar democrático. El Congreso y los poderes funcionan. Y esto no es algo nuevo también para las democracias a las que se supone aspirábamos a imitar, como Estados Unidos, los fiscales de distrito en Estados Unidos, quienes representan al Estado americano en los procesos, por ejemplo, en los juicios que son orales, que incluso aquí los tratamos de copiar, adaptar, ya se someten a este escrutinio, ya tienen que hacer campaña, son electos e incluso pues tienen trayectorias exitosas en algunos casos o en función de actos de corrupción, de fallos controversiales, también son susceptibles a caer de gracia, ¿no? Entonces yo creo que replicar eso, la gente y el pueblo de México es perfectamente capaz de hacerlo, porque en Estados Unidos podríamos incluso argumentar, y esto lo digo con mucha responsabilidad, que hay capas del electorado que hacen menos análisis que las capas del electorado mexicano a la hora de escoger sus representantes populares. Me parece que la democracia mexicana ahorita pasa por un periodo en donde se discuten muchas cosas que no se discutían antes, y esto incluye a los jueces y al Poder Judicial. Y si no damos un voto de confianza al elector, incluso aunque hubiera cosas de mejorar, pues jamás vamos a poder tener una democracia como la que decimos que queremos, con mucha participación. Eso se hace con más participación, no con menos participación. En apego solamente a los datos, y no es mi afán generar controversia, maestro, pero no se eligen a todos los jueces en los Estados Unidos. El fiscal y el juez sí son radicalmente distintos. Va a depender de cada estado si es partidista o no es partidista. Y yo creo que ahí sí habría nada más que hacer esa precisión, porque sí, no es lo mismo la elección de un juez que de un fiscal. Sí hay dos cuestiones distintas que me da pie para preguntarle lo siguiente. Supongo que para agosto, gracias a esta nueva elección y a estos nuevos jueces, ya no vamos a tener ranchos del terror, ya no vamos a tener tantos secuestros, la impunidad supongo que va a bajar. ¿Le pegará realmente al ciudadano de a pie? O sea, ¿esto tendrá una repercusión directa o se queda en las élites académicas, en las discusiones políticas que están alejadísimas de la realidad del día a día del país, maestro?
debe tener un impacto directo en lo siguiente, sobre todo por los jueces de distrito, los que intervienen primero en un proceso. Todo lo que sale en las noticias, que indigna tanto o nos indigna tanto, de que al tal o cual personaje cometió un delito a todas luces e incluso es evidente que se le tiene que aplicar la justicia, pero obtiene un amparo. Eso es lo que de inmediato podrá cambiar por completo, porque al tener estos jueces de distrito que son hiperlocales, están territorializados y muchas partes son redes de impunidad, al tener que cambiarlos, deberá reducirse necesariamente el número de amparos que son vendidos, que son comercializados en estas élites rentistas, que como bien tú dices, son pequeños grupos compactos que entre jueces, bufetes, abogados, toda la cadena de procuración de justicia han pervertido el tema del amparo. En segundo lugar, y a mediano plazo, deberemos ver cómo funciona esto en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La presidenta ya hizo una propuesta de cómo cambiarlo, y a mediano plazo, en función de qué tan exitosa sea la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en integrar las famosas y multicitadas carpetas de investigación, veremos si el desempeño de los jueces mejora, porque ahí sí hay una interdependencia entre lo que se investiga y lo que se juzga. Es decir, el derecho no ha cambiado, se necesita hacer mejor investigación, pero también tener jueces que no desestimen estos elementos de prueba. Así que yo creo que a mediano plazo eso podría mejorar. Y en tercer lugar, al más alto nivel en la Suprema Corte, dependerá del perfil ideológico de quienes sean electos. En el pasado reciente, los jueces, perdón, los ministros de la Suprema Corte se han arrogado las facultades de decir qué es una discusión democrática del Congreso de la Unión. Ya veremos qué perfil tienen y por fin, o cuando menos yo eso espero que suceda, en la Suprema Corte habrá una bocanada de oxígeno en términos de que ya no habrá un bloque ideológico solamente y algunas voces laterales que buscan darle nuevos aires a la discusión. Tenemos una Suprema Corte que tiene tendencias de considerar el derecho como un bien en sí mismo, no considerar la justicia de la gente, está muy lejos de la gente. Entonces yo creo que a mediano plazo también el tipo de discusiones que se tengan en la Suprema Corte, y esto ya sucede, yo creo, Pepe, suscitan muchísimo interés de la gente y los argumentos que pongan los jueces en esas discusiones van a ser cada vez más sujetos de discusión pública. Y eso es bueno, porque es un control democrático sobre la Suprema Corte, aunque hay jueces y sobre todo juezas que dicen que los jueces y juezas o los ministros y ministras no deberían atender lo que pasa en la sociedad, sino solo lo que pasa en el derecho. Yo creo que haber creído eso es la razón de que estemos en esta elección, pero eso es bueno para la justicia y para el pueblo mexicano. Ojalá que sea bueno, porque al ser tan ideologizados, de entrada parece que no habrá juez o jueza que se atreva a tener algún fallo en contra del gobierno. No vaya a ser que llegue el Tribunal de Disciplina, les jale las orejas y en una de esas terminen en la cárcel. Y estos jueces de distrito de los que habla, maestro, que otorgan los amparos, citó usted hace un momento, nefastos, son también los mismos jueces que surgieron cuando se peleaba en el régimen anterior, porque se sembraba cocaína, marihuana para los sospechosos, porque se metía a la gente a la cárcel simplemente por tener una ideología distinta, porque se cometían injusticias, porque ibas a confesar mediante tehuacanazos. Por eso surgieron estos amparos que hoy son nefastos, quizá porque las fiscalías no hacen el trabajo correcto para probar que alguien es culpable verdaderamente. Ojalá que sí, de verdad, yo lo digo de corazón, ojalá que sea bueno. Muchos especialistas difieren totalmente de usted, especialistas que por cierto son abogados y tienen experiencia en el marco judicial. Y dicen esto empieza a sonar más bien con un talante totalitario y con un problema real democrático. Ojalá de verdad que esos jueces, no por la carga ideológica, vayan a terminar comprometiendo la que debería de ser su principal labor, que es la justicia. Y la justicia que no se debe al pueblo bueno y sabio, sino a la ley. Sin embargo, pues es un volado. Ojalá, qué mejor que tener los buenos deseos. Espero contagiarme de los que está expresando en estos momentos, maestro. Pues más bien yo creo que hay que voltear a ver la evidencia, independientemente de los expertos jurídicos, los propios números del Consejo de la Judicatura Federal, ahora devenido Tribunal de Disciplina, hablaban del bajo
número de sanciones que había a juzgadores y juzgadoras. Justamente estos fallos de la justicia tenían un bajísimo costo disciplinario para esos juzgadores y también, y eso hay que reconocerlo, los juzgadores que emitían amparos a favor de la defensa de los derechos humanos, que emitían amparos a favor de las víctimas, no nada más no eran reconocidos socialmente, sino que no eran protegidos. Se ponían a sí mismos en condiciones de muchísima vulnerabilidad y vale la pena reconocerlo. Se les ha agredido a los juzgadores que sí defienden a quienes están en desventaja en el sistema de procuración de justicia. Híjole, eso yo creo que va a seguir pasando. Evidentemente, yo creo que si vamos a cambiar la manera en la que se hace la justicia, la manera de apostar por una mayor cantidad de castigos a quienes han pervertido el amparo y el derecho, será cambiar este sistema. Qué peligroso, maestro. Perdón que lo interrumpa, de verdad, qué peligroso lo que dice. O sea, la intención es que haya más castigos, que el Tribunal de Disciplina castigue más y más y más y más, que los jueces que hacen cosas malas, como otorgar un amparo porque no se presentaron las pruebas, sean castigados. Sí, tiene usted toda la razón. El Consejo de la Judicatura tenía bajas sanciones porque para generar una sanción se tenían que presentar pruebas. Pero al parecer hoy las pruebas no importan. ¿Importará más la carga ideológica? A mí, se lo digo con todo el respeto, maestro, me parece bien peligroso lo que acaba de decir. La idea es que el Tribunal de Disciplina tenga... No, a ver, permítame nada más para acabar la pregunta. La idea es que el Tribunal de Disciplina castigue más. Esa es la función. ¿Así vamos a medir el éxito? A mí me parece peligroso porque entonces hay una cuota de castigos, ¿no? No creo que haya una cuota de castigos. Lo que hay es una altísima tasa de impunidad superior al 90% en México. Eso se debe abatir. ¿Y esa es culpa de los jueces? Es una responsabilidad compartida de los jueces. No es culpa de los ministerios públicos que tienen 800, y no le estoy mintiendo, ministerios públicos que tienen hasta 800 casos. Un ser humano tiene que echarse 800 casos. No es culpa de los ministerios públicos que están capacitados, porque tienen una cantidad enorme de trabajo, perdón. El juez tiene una labor que le llaman supletoria, es decir, el juez no solamente se debe de ceñir a valorar elementos de prueba que le ponen. Eso es justo la visión reduccionista del derecho que nos ha llevado a este 90% de impunidad. El leer la letra de la ley. No, yo no le estoy diciendo que nos pongamos kelsenianos y nos hagamos así de cuadrito. Le estoy preguntando algo muy concreto. El hecho de que el que es responsable de investigar los delitos esté con una sobrecarga de trabajo, con falta de capacitación, no es en gran parte responsable de este 90% de impunidad del cual está hablando. Solamente es el juez porque, según usted, maestro, no se pone a aplicar la facultad supletoria de la queja. O sea, ¿ese es el problema? ¿Que un juez no está leyendo bien? No, ese es el problema de la impunidad en México. El problema porque si exculpamos por completo a quienes aplican la justicia de una tasa de 90% de impunidad, entonces estamos trasladando justo la responsabilidad al antes, es decir, a quienes investigan y después. Pero yo no yo le pregunto, no hacer nada en ese por completo, ¿cuánto los exculpamos? ¿30%, 40%, 50%? No sé. Digo, de todas maneras, ya todo es un poquito como que al ojo de buen cubero. ¿Qué responsabilidad tendrá el juez? Yo creo que tienen una responsabilidad absoluta e indisoluble. Entonces sí tiene usted dice que ese es el 100%. Okay. No el 100%, pero no puedes divorciar, o me parece que no es bueno divorciar a los jueces del resto del aparato. Porque si lo hacemos así, entonces incluso pierde el sentido que exista un juzgador. Porque el juzgador solo podría hacerlo bien si todos los demás lo hacen bien y él también. Entonces me parece que los jueces en esta nueva etapa deben asumir un papel jurídico, pero sobre todo social distinto. Va a venir un nuevo sistema nacional de seguridad pública. Los ministerios públicos ahora pueden ser auxiliados por la Guardia Nacional y por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hay elementos distintos y los jueces electos deberán hacer mucho mayores esfuerzos por abatir esa tasa de impunidad, porque aparte yo creo que hay un problema y ese es diagnóstico, es un diagnóstico social. La gente identifica a los jueces como parte de la problemática de la impunidad que tenemos. Si el aparato de justicia, es decir, estos jueces no hacen algo por rehabilitar su reputación social, oiga, esta falta de confianza va a seguir. No tendrá que ver que tenía usted al presidente más popular del mundo
que regala dinero como si no hubiera mañana con programas sociales, debate aparte, lo sé, y que salía todos los días, un día sí y el otro también en la mañana diciendo jueces corruptos, jueces corruptos, jueces corruptos. Algo tendrá que ver para que la sociedad lo ubique así, ¿no? Si eso Sin una sola prueba señaló a varios jueces el expresidente López Obrador. Sin una sola prueba les dijo corruptos. Sin una, maestro, sin una prueba. La única razón de que fueran corruptos era la palabra de López Obrador. Yo creo que hubiera sido tremendamente controversial que hubiera emprendido pasos jurídicos al presidente. Yo creo que decir lo que ya era un diagnóstico social, eso no es un pecado, al revés. El presidente retomó un diagnóstico que la gente compartía entre la baja confianza que hay en las policías municipales y estatales y el aparato de procuración de justicia, que era previo incluso a que él fuera electo. Yo creo que repetir eso con frecuencia sí tiene una intención política, pero la intención era reformar el sistema. Entonces ahora, con una presidenta que es distinta y que tiene su propio sello, el proceder con la reforma judicial es la garantía de que hay una continuidad democrática. La gente cree que lo que el presidente Obrador en su momento usó para justificar la necesidad de la reforma sigue siendo necesario. Pues mire, ojalá que salga bien. Ojalá que la boca se le haga chicharrón a todos los que somos críticos de esto. Ojalá que vivamos en Narnia de aquí a agosto. Pero bueno, pues de entrada, vamos a ver qué pasa. Cierro preguntándole, ¿cuánta gente irá a votar, oiga? Yo creo que podemos esperar una tasa de entre el 30 y el 60% de participación, probablemente. El padrón, entre 30 y 60%. Pues podría ser, va a ser necesariamente inferior, eso si nos vamos a los antecedentes de elecciones no presidenciales, al umbral que tenemos de participación de una elección está bueno. Presidencial. Digo, para hacer la quiniela, ¿no? Yo digo que no más del 10. Usted dice que el 60. Pues no, yo creo que ese es el umbral máximo que podemos esperar. No creo que concite el mismo 60. interés que una elección presidencial, pero necesariamente habrá una tasa de participación que valide de alguna forma. Y si no, yo creo que como sociedad mexicana debemos respondernos que ante la posibilidad de elegir el sistema de justicia, pues la participación debe ser mayor y eso no corresponde a quienes diseñaron la reforma. Sí, pero yo veo muy... Digo, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué tanta gente va o no. A los medios de comunicación. ¿Cuál es el mínimo? O sea, dice 60, de 60 no pasa. ¿Su mínimo 30? Pues, si bien yo no hablaría de una estadística o de una estimación porque es una elección que no tiene precedente, yo creo que sí podemos esperar que participen millones de mexicanos, millones en plural. Y que millones van a ser. O sea, digo, el padrón es de 100 millones, claramente van a ser millones. Si van 3 millones es 3%. Más allá del número, yo creo que el interés que ha concitado va a validar democráticamente la necesidad de la reforma. Eso en primera instancia. Y segundo, dirá esto un poco más del INE, de los medios de comunicación, de la sociedad en general, el que podamos hacer que esto sea un tema de interés. Ante una reforma en puerta, lo que tenemos que hacer es invitar a la participación. Imagínate, Pepe, si estuviéramos llamo Luis, maestro. Luis, discúlpame. Imagínate, Luis, si estuviéramos llamando a que se le hiciera vacío a la elección, pues habría un interés de erosionar la credibilidad del proceso entero. Y eso no creo que beneficie a nadie, a ningún abogado de este país o a ningún elector le beneficiaría que se hiciera vacío. Nada más que si van a votar poquitos, a ver si no terminan echándole la culpa a los periodistas chayoteros, a los medios de comunicación, a los neoliberales, y no a que esto está más complejo que un sudoku, oiga. Pues yo creo que se puede aprender y se debe aprender de que este proceso es el primero y se tiene que mejorar. Independientemente de los medios de comunicación, yo creo que le corresponde al pueblo organizado y a la opinión pública participar. En eso sí coincido plenamente contigo. Lo que sí hay que analizar es, por ejemplo, que el Instituto Nacional Electoral pues prohíbe que una gran parte de los mexicanos participe, prohíbe que se hagan mítines públicos de ciertas características. Eso yo no creo que abone a que sea por todos conocido la elección y yo creo que es un buen papel el hacer controversia, sí, pero discutir esta elección. A final de cuentas, si tú y yo no lo discutiéramos, no se cumpliría con el principio de que esto tenga la máxima publicidad posible y que la gente vea con un ojo crítico sí la elección, pero sobre todo a los perfiles, más allá de los resultados, que eso no lo podemos saber, que estén instalados los jueces, juezas y ministros. Va a ser bien interesante. Maestro, le mando un abrazo, le aprecio mucho estos minutos aquí en Contracara. Gracias por la apertura, gracias por esta plática franca y estamos en comunicación si nos da oportunidad. Buenas noches.
Por supuesto. Buenas noches y un saludo a toda tu audiencia. Gracias, muy buenas noches. ¿Usted cómo la ve? ¿Va a salir a votar? ¿No va a salir a votar? Ya aquí le vamos a estar informando.